genera grandes expectativas. Antes de iniciar, quisiera saber si el sonido, si me están escuchando bien. Sí, bien. Listo, muchas señor. gracias. Bueno, la idea de nuestra charla pues es aclarar algunas inquietudes que hemos venido escuchando durante nuestras auditorías, preguntas que nos hacen por la relación que existe entre los riesgos y los simulacros, entre los riesgos y los planes de respuesta para eventos críticos y muchos otros cuestionamientos que han generado también un sinnúmero de situaciones no conformes en algunos sistemas de gestión. Como ustedes bien lo saben, la estructura de nuestro proceso de capacitación gratuita se planificó con base en el análisis de en qué están fallando las empresas, en qué podemos colaborar con las empresas para fortalecer pues, nuestros sistemas de gestión en control y seguridad para Bascafé. Uno de los aspectos donde más encontramos no conformidades es en el numeral 6, más exactamente en la parte que tiene que ver o con la identificación de los riesgos o con la planificación de cómo responder en caso de que un riesgo se llegara a materializar. Les pido el favor que mantengan sus Se los micrófonos traen. cerrados para evitar Se los lleva las hasta su casa. interrupciones. Aló, por favor, silencien el micrófono, muchas gracias. Buenas tardes. Aló. Aló, por favor, silencias el micrófono. Yo no tengo la herramienta para silenciar los micrófonos uno por uno. Hay una opción que dice silenciarlos todos en la parte superior derecha del Teams, como para que le eches un ojito y así te evitas estas. Sí, dame un segundo, desactivar video entrante. Bueno, le voy a pedir el favor a que está en Bascafé que por favor, como yo no soy de organizador, entonces por favor desactive los micrófonos entrantes. Juan Carlos, ya se silenciaron, ¿listo? Puede continuar, Gracias. tranquilo. Muy amable, muchas gracias. Entonces, como les estaba diciendo, pues la situación generada por las no conformidades que se han identificado en desarrollo de nuestras auditorías son la base con la cual se construyó pues, nuestro temario de capacitaciones y uno de los más importantes que hemos encontrado es este. ¿Qué pretendemos nosotros durante nuestra capacitación? En principio, el objetivo es que entre todos podamos identificar qué debería tener cómo construir una metodología que nos permitiera identificar sobre qué planear simulacros, identificar qué características deberá tener esta planeación de esos simulacros y también la relación de cómo ejecutarlos. Pero la parte más importante es convertir los resultados de esos simulacros en el fortalecimiento del sistema de gestión en control y seguridad. Esas son características que son muy vitales para el desarrollo de la seguridad. En la seguridad hay un dicho que dice que la medida de seguridad que no se prueba falla el día que se somete a las condiciones reales. Es por eso que ustedes han oído que preciso el día que se metieron los ladrones la cámara no grabó, ese día no habían cambiado el sistema de videovigilancia, ese día la chapa se quedó abierta y es simplemente porque a veces tenemos muchos medios en los cuales confiamos ciegamente, pero no los ensayamos. Entonces, cuando se someten a condiciones del estrés de una situación real ante el delincuente, ante el agente causal del daño, pues simplemente vamos a encontrar que realmente no funcionan y pensaríamos que fue en ese momento que se acababa de dañar y esa no es la realidad. La realidad es que simplemente no se hizo previsión con base a las necesidades de asegurar la seguridad. El hecho de que nosotros tengamos un sistema de alarmas
No quiere decir que el día que se someta a la realidad esté funcionando si no estamos ensayando permanentemente la sirena, si no estamos ensayando permanentemente los sensores de movimiento. Entonces, básicamente en la seguridad, el principio fundamental es que lo que no se ensaya no funciona. Con base en ese principio vamos a construir nuestra mentalidad para cómo utilizar en el beneficio de nuestro sistema de seguridad cada uno de los resultados obtenidos en esos simulacros, con el fin de corregir los fallos, con el fin de mejorar la eficacia y con el fin de anticiparnos al accionar del delincuente. En ese orden de ideas, una de las características que nosotros vamos a desarrollar dentro de nuestra capacitación de hoy es el análisis de una contextualización, porque son importantes que lo estamos discutiendo. Los elementos que tenemos que tener en cuenta para planificarlos, para ejecutarlos, pero con mayor énfasis en cómo nos aprovechamos de los resultados. Los resultados, muchas empresas uno ve y cuando uno va a las auditorías le muestran las fotos. Mira, aquí hicimos un simulacro de un paquete, aquí hicimos un simulacro de un carro varado en la carretera y muchos otros que son muy comunes, pero es muy difícil encontrar qué sacaron de él. Y es porque muchas veces hacemos los simulacros simplemente con una mentalidad de cumplir el requisito y no de aprovechar el resultado. Los invito a que en el día de hoy cambiemos la mentalidad. Los simulacros se hacen para ensayar las medidas de seguridad y las medidas de seguridad se relacionan con los planes de respuesta. ¿Por qué se relacionan con los planes de respuesta? Porque simplemente cuando nosotros analizamos cuáles son los riesgos, cuando nosotros ponemos las medidas de control, no quiere decir que el riesgo desaparezca. Y en ese orden de ideas, siempre seguirá existiendo una menor posibilidad, pero siempre existirá la posibilidad de que suceda y no podemos dejar de alistarnos para el día que llegará a suceder. Ese es el pensamiento con el cual quiero que afrontemos nuestra capacitación del día de hoy. En la contextualización tenemos que tener en cuenta que para nosotros es muy claro que la norma ISO 31000, que es un referente con el cual la mayoría de las empresas implementan sus sistemas de gestión, simplemente habla de una condición doctrinaria. Y algo que llama o que despierta muchas inquietudes es el hecho de que se considere que el riesgo no siempre es nocivo. Efectivamente, quiero aclarar esa parte. Basados en la visión de la ISO 31000, el riesgo de comprar un boleto de la lotería no da garantía de que yo me lo voy a ganar. Y en ese orden de ideas existe una posibilidad de que yo me lo pudiera ganar, pero también existe una posibilidad de que pierda mi inversión, que fue el costo del billete de lotería. No necesariamente por comprar un billete de lotería yo esté condenado a perder el valor del billete, pero también no necesariamente porque yo compre la lotería voy a ganarme la lotería. Eso quiere decir que ese es el riesgo que asume la persona, porque hay factores que no conoce, la cantidad de números, la cantidad de o las fechas en que suceden y muchas otras que en el riesgo se llaman variables. La diferencia del riesgo con las demás condiciones del estado real de las posibilidades que suceda un evento no deseado es que las variables siempre se podrán medir, siempre se podrán cuantificar. Y si eso es así, la probabilidad se puede medir y la consecuencia se puede medir en el riesgo. Con esos criterios es que nosotros establecemos y damos entrada a nuestro análisis de riesgos y posteriormente a nuestra planificación
de cómo vamos a establecer controles, cómo nos vamos a preparar en caso de que el riesgo se materialice y cómo vamos a corregir cualquier fallo que se llegara a presentar en esa tarea. Juan Carlos, no sé si te puedo hacer una pregunta. Sí, señor. Juan Carlos, ¿cómo estás? Daniel Perilla de Procafecol. Sí, señor. Dame un segundito, ya te atiendo un momentico, voy a parar el video. Muchas gracias. Dime, por favor. Gracias. Juan Carlos, tú bien mencionabas como parte del ciclo que está establecido en la ISO 31000 respecto a la gestión de riesgos, y pues posterior a la identificación, a la valoración, a la evaluación de los riesgos y la determinación de los controles, y hacer unos planes de acción o unos planes de respuesta en caso de la materialización del riesgo. En un ejercicio de identificación de riesgos, es prudente, es necesario, y sobre todo pensando en temas de esfuerzos, construir planes de acción o de respuesta para la totalidad de los riesgos identificados, inclusive para aquellos riesgos que según los ejercicios de evaluación, pues tiene uno calificados como no de alto impacto, no de alta probabilidad. Efectivamente, pues el ideal es que tú pudieras prever la actuación para todos. Lo que pide más es que priorices los riesgos. Por eso el estándar te dice que tengas en cuenta la prioridad del riesgo para planificar las acciones. En principio, cualquier cosa puede suceder, pero si yo me enfoco en algo que tenga bajo impacto, o si me enfoco en algo que tenga muy poca probabilidad de ocurrir, pues simplemente dejaría de lado algunos aspectos que puedan ser mucho más relevantes en esa planeación. Lo que dice el estándar, que ya más adelante vamos a ver una diapositiva, es que con base en la prioridad del riesgo establezca planes de respuesta y con base en la prioridad del riesgo ejecute simulacros. Ya lo vamos a ver ahorita en una diapositiva más adelante, donde lo define claramente a qué se refiere cuando dice planifique los planes de respuesta. Le dice a los riesgos prioritarios. Ya lo vamos a ver más adelante. Perfecto, Juan Carlos, muchas gracias. Sí. Bueno, sigamos. No se escucha, el sonido está fallando. Juan Carlos, el video no se escucha. Juan Carlos, el video no se escucha. No se escucha. Ya, Diego, espérame un segundo que me dicen que no me escuchan. Un momentico, por favor. Ahora te voy a volver a compartir la pantalla para poder asegurar que se... Por favor, ¿me confirman si ya están escuchando? Aún no. La empresa, no Ahora dependen sí. de la compañía. Normalmente en estos procesos contratamos agentes de aduana, en los puertos existe policía, existe, digamos, una serie de fuerzas del gobierno que se encargan de verificar que no se dé este tipo de contaminación de carga, pero casos sí se han dado.
Y normalmente cuando se identifican esos cargamentos, lo primero que se hace referencia es al nombre de la empresa que se utilizó para el envío de estas mercancías. Entonces, esto nos obliga a que como parte de estos riesgos establezcamos a nivel contractual con los mismos agentes de aduana, con las personas que manipulan la carga, una serie de controles que inclusive pueden llevarnos a generar videos, microfilmaciones de todo el proceso hasta de sellamiento de los containers y garantizar que no se ha manipulado la carga. Esta misma situación se puede presentar al revés, en procesos de importación. Pueden decir ustedes, pero aquí el narcotraficante, si queremos asociarlo a este delito, le interesa es sacar la droga, pero el que entra le interesa traer la plata. Entonces la contaminación de la carga seguramente no está relacionada con traer droga, sino con traer el dinero producto de esas actividades ilícitas. Y también hay contaminación de la carga en las importaciones. También hay contaminación de la carga asociada a hechos de contrabando. Pueden venir dentro de los containers mercancías que no se relacionan a lo que yo estoy comprando y que están utilizándose a través de el nombre de la empresa que representamos para eludir ciertos controles o garantizar cierto nivel de confiabilidad a los órganos de control o los puestos de control establecidos en los puertos. Esto también es utilizado por estos grupos al margen de la ley, por este tipo de personas que desarrollan actividades ilícitas, y ahí también en las importaciones podemos generar contaminación de la carga como parte de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y bueno, decimos, podemos defendernos porque esa mercancía no es nuestra y tenemos cómo justificar eso. Seguramente lo podemos hacer, pero existe un riesgo que no podemos obviar y es el riesgo reputacional. Recordemos que cualquier noticia que pueda ser presentada en medios públicos normalmente no hacen tanta alusión a cuál fue el narcotraficante, sino a través de qué empresa fue la que se generó este tipo de operaciones, y eso genera una posible incertidumbre, tanto para el mismo sector financiero que puede estar trabajando con la compañía al momento de definir que la empresa no cuenta con controles apropiados en materia de prevención de lavado de activos, y puede generar una serie, digamos, de rumores o de sospechas mal infundadas dentro de la sociedad, dentro de la economía, con el nombre de la organización. Cuidemos la imagen de la organización a través de la mitigación de estos riesgos de contagio. Bueno, entonces esto nos lleva a que analicemos que el punto de partida son los riesgos. Cuando nosotros nos enfocamos en que a todo lo que identifiquemos tenemos que darle tratamiento, tenemos que buscar una metodología de cómo establecer cuáles son los riesgos de la empresa. Para poder establecer los riesgos de la empresa, tenemos que considerar todos y cada uno de los eslabones de su cadena de suministro. No podemos dejar ninguno por fuera. Algunos son responsabilidades de las áreas comerciales, otras son responsabilidades de las áreas operacionales, otros de las áreas de logística. Es por eso que toda la empresa deberá estar comprometida en la identificación de dónde suceden los eventos que queremos prever o que queremos anticipar con nuestra gestión de riesgos. No podemos dejar por fuera ningún eslabón de la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque los eslabones de la cadena de suministro se entrelazan entre sí, por eso es que lo asimilamos a una cadena. Se entrelazan y la responsabilidad de muchas actividades a veces es difícil de establecer, si fue el operador logístico, si fue el agente de aduanas, si fue el agente de carga, pero realmente el que siempre se perjudica es el dueño de la carga, la empresa propietaria de la carga. En ese orden de ideas no podemos dejar eslabones sueltos, eslabones que no se consideraron. Recuerdan ustedes, en el numeral 6 de la norma nos dice que la gestión de riesgos se deberá hacer por procesos. Y nos dice, tengan en cuenta el contexto de la empresa. ¿Qué hay en el contexto de la empresa? En el contexto de la empresa hay oportunidades, hay fortalezas, hay debilidades y hay amenazas. Todas ellas afectan los riesgos. ¿Por qué? Porque pueden hacer que no logremos cumplir los objetivos. A eso es lo que en la norma ISO 31000 se le llama el efecto de la incertidumbre sobre el logro de los objetivos propuestos. En esas condiciones
es importante que nosotros analicemos con toda nuestra empresa, en primer lugar, qué es lo que tenemos que proteger, de qué lo queremos proteger, qué le puede pasar y qué ocasionaría que eso llegara a ocurrir. Y nos dice, si nosotros establecemos el contexto de cada elemento que consideramos de valor para nuestra organización, podríamos cuantificar cuánto podemos invertir en protegerlo. ¿Listo? Entonces, es por eso que el análisis de riesgos es el punto de partida para el establecimiento de la seguridad en la empresa. Tenemos que identificar qué protegemos, tenemos que identificar qué le puede pasar a eso que estamos protegiendo, tenemos que analizar qué probabilidad existe de que se llegaran a materializar eventos no deseados y cuáles serían las consecuencias. Y ahí es donde definimos qué tratamiento le damos a la pregunta que me hacían anteriormente. Algunos que son muy bajos, yo simplemente voy a monitorearlos porque pueden cambiar en cualquier momento. No los dejo de lado, no los aparto, no los saco de mi matriz de riesgo. Simplemente no hago grandes inversiones, no hago ninguna actividad más que estar controlando que los riesgos de baja probabilidad y de baja consecuencia simplemente no me cambien de estado. Esos los dejamos de lado. ¿En qué sí nos enfocamos? En aquellos que tienen una probabilidad de ocurrencia y nos ocupamos de aquellos que tienen un nivel de impacto dentro de nuestra organización. ¿Cómo definimos ese nivel de impacto y ese nivel de probabilidad? Como ustedes bien saben, existen muchas variables que pueden generar la probabilidad. Ejemplo, si nosotros tenemos en nuestro análisis de contexto muchas debilidades de seguridad, la probabilidad aumenta. Si nosotros en nuestro análisis de contexto tenemos muchas amenazas, la probabilidad aumenta. Si nosotros tenemos grandes fortalezas en seguridad, la probabilidad disminuye. Si tenemos grandes oportunidades de negocio que nos permitan arriesgarnos, las probabilidades también se reducen. En ese orden de ideas, por eso es que le dice, no suelte el contexto. Donde están las probabilidades, donde están las consecuencias, para poder determinar qué decisiones tomamos. Pero acuérdense que nuestros riesgos tienen elementos que hacen que se pueda o no materializar el mismo. Se llaman la identificación de los riesgos a través de la fuente. ¿A qué se refiere la fuente? ¿Qué es lo que lo genera? Lo genera el factor humano, lo genera el factor del negocio, lo genera el factor delincuencial, depende del riesgo que estemos analizando. Y la consecuencia. Siempre que nosotros miremos un riesgo, vamos a tener que definir sobre el impacto qué daños puede causarnos que se materialice un evento no deseado. Es lo que nosotros conocemos en el argot de los riesgos como la consecuencia. Entonces no olviden que en el riesgo existen las fuentes, existen las consecuencias y estos elementos son cuantificables. Y si son cuantificables se pueden medir. No utilicen métodos de análisis de riesgos que no tengan valoración, que no se mida el riesgo, que no se ajusten a la realidad. Algunos métodos se convierten en métodos especulativos. Eso, nos reunimos 20 y entre todos definimos, unos votaban por alto, otros votaban por medio y otros votaban por bajo y decidimos por votación. Eso no es una medida. Eso es una percepción y las percepciones a veces distorsionan la realidad. Entonces, con base en eso, como esta no es una capacitación de riesgos, los invito a que consulten normas relacionadas con los riesgos. La ISO 31000 no dice cómo trabajar los riesgos, pero existe una norma complementaria que se llama ISO 31010. Esa sí dice cómo funcionan los métodos
para analizar los riesgos. Entonces, volviendo a nuestro tema de los simulacros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que definir cuáles son los riesgos que se relacionan con ese negocio. Eso es enfocarnos específicamente en los riesgos relacionados con aquellos efectos nocivos que no queremos que sucedan en la empresa. Tenemos que ajustarlos al rol de nuestra empresa y al rol de cada proceso en la cadena de suministro. Muchas veces nosotros nos desenfocamos porque hoy en día está muy de moda los sistemas de seguridad en el trabajo y muchos otros elementos que tienen medidas o tienen condiciones de medición de riesgo. Es importante que nos enfoquemos en el quid del asunto que se relaciona con el rol de la empresa en la cadena de suministro. Es por eso que para poder hacer el análisis de riesgos tenemos que conocer cuáles son los actores de la cadena de suministro, con quién nos relacionamos, quiénes son mis proveedores, quiénes son mis clientes, quiénes son mis empresas de gestores de aduana, mis gestores de carga, mis transportadores, todos aquellos que participan en mi nombre dentro de la cadena de suministro con mi carga. Esto, y lo pongo de último, tiene que tener la participación de todos los procesos de la empresa, pero muy especialmente el proceso gerencial. El análisis de riesgos es una herramienta para tomar decisiones. Nosotros con esto podemos identificar qué recursos, qué medios, qué métodos, qué plazos, quién será el responsable para poder planificar la seguridad. Entonces, para poder hacer seguridad necesitamos los riesgos. El siguiente elemento al que vamos a pasar, y ya entrando básicamente al contenido temático de nuestra organización, está en el numeral 6.1 de la norma, en el literal D. Los anteriores se refieren a la medida del riesgo. De aquí en adelante es, ¿qué hacemos con lo que encontramos? Cuando nosotros encontramos los riesgos, tenemos que tomar decisiones. Vamos a invertirlo en controles, vamos a comprar pólizas, vamos a trabajar la probabilidad, vamos a disminuir la consecuencia de los riesgos y a eso es lo que le llamamos gestión del riesgo. El hecho de que yo invierta un capital, de que yo contrate una empresa de seguridad, de que yo consiga un detector de metales o que yo ponga elementos de control, no quiere decir que el riesgo deje de existir. Se disminuye la probabilidad o se disminuye la consecuencia, pero el riesgo siempre estará presente. Entonces, lo que dice la norma es que con base a la prioridad de los riesgos, documente las actividades para responder en caso de que se llegaran a materializar. Eso nos pide la norma. Esta es una pregunta muy común en las auditorías que le dicen a uno, yo hice unas respuestas aquí a cada riesgo. La idea es que estos planes de respuesta consideren los 3 escenarios: antes del siniestro, durante el siniestro y después del siniestro. La idea de esto es que el momento en el que sucedan tenga un plan de respuesta. En estas condiciones, yo no puedo decir que un riesgo es un evento que ya se materializó, porque ya no sería un riesgo, ya ahora sería un siniestro. Entonces, en ese orden de ideas, lo que me pide la norma a mí es que yo me prepare, o sea, ya conozco que existe un riesgo, que ese riesgo tiene una probabilidad alta y que tiene una consecuencia alta, entonces prepárese porque le va a suceder en cualquier momento. Algunos otros tendrán menor probabilidad o menor consecuencia y así va disminuyendo la pirámide o va disminuyendo el nivel de prioridad en los riesgos. Entonces, a la pregunta que me hicieron anteriormente, lo que dice acá es que empiece con los riesgos prioritarios a documentar cómo actuar en caso de que los riesgos se llegaran a materializar. Pero también le dice que con base en esa prioridad realice simulacros. Los simulacros
son las tareas que nosotros desarrollamos para probar los sistemas de seguridad para ver si realmente funcionan. Si nosotros no los probamos, es probable que cuando se sometan a condiciones reales no funcione, lo que les hablaba al principio, que muchos medios de seguridad con que cuentan las empresas a veces fallan en el momento en que se someten al estrés del delincuente, porque simplemente nadie ensayó para saber si eso funcionaba o no funcionaba. También nos dice el estándar, también nos dice la norma, perdón, que en caso de que se materialice el riesgo y actuemos como dice nuestro plan de respuesta a eventos críticos, vamos a encontrar una información que serían las diferencias. En ese caso, nosotros podemos optar por mejorar nuestro procedimiento o por mejorar nuestras competencias con el fin de poder, en primer lugar, retroalimentar mi matriz de riesgos y, en segundo lugar, retroalimentar a las personas que participan en los simulacros. Estos elementos son básicos y se hacen a través de las acciones de mejoramiento. Es importante que ustedes hagan acciones correctivas, dice. En caso de que haya diferencia entre lo que dice su plan de respuesta a lo obtenido con el simulacro, haga acciones correctivas. Eso quiere decir, identifique las causas, planifique las acciones y determine la eficacia de las acciones emprendidas. A eso es lo que se llama gestionar el riesgo. Entonces, ¿cómo sabemos sobre qué riesgos actuar? Pues cada uno de los riesgos nos da una diferente valoración. Aquí pongamos en esta tabla, ustedes pueden ver que posible contaminación con sustancias ilícitas es la valoración más alta de riesgo, ¿sí? Pero existen otras que se llaman conspiraciones internas, posibles actos de terrorismo, posibles asociados de negocio no confiables, pero tienen una menor valoración. Entonces, ¿yo qué hago? No quiere decir que yo las descarte, ¿sí? Quiere decir que mi prioridad para implementar la seguridad, para invertir dinero, para aumentar los controles de seguridad, serán los riesgos que están arriba. Es por eso que a veces los auditores nos ponen no conformidades porque dicen, oiga, pero usted cómo va a ensayar hacer un simulacro de conspiraciones internas cuando su riesgo más alto era el de contaminación con sustancias ilícitas. Entonces, tiene que tener relación, tiene que tener una relación con la prioridad del riesgo. Entonces, cuando nosotros ya conocemos el riesgo, ya sabemos cuál es su prioridad, tenemos que planificar cómo actuar. Una situación de contingencia se planifica en 3 etapas, antes, durante y después. El durante es a lo que se refiere el momento de emergencia. El plan de contingencia contiene al plan de emergencia. En la teoría, ustedes van a encontrar libros que tienen referencia de que la emergencia es con 20.000 definiciones y los pueden confundir un poquito. Realmente es algo que hasta ahorita las personas están hablando con seriedad sobre lo que son el manejo de los riesgos. Pero las contingencias son las situaciones que suceden de una manera diferente a como estaba previsto. Y las emergencias es el momento real en que las condiciones cambian. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos considerar en esos planes de contingencia y de emergencia? En primer lugar, tenemos que coger riesgo por riesgo. Ejemplo, aquí cogimos el riesgo que estaba más alto, contaminación con sustancias ilícitas. Describimos el riesgo. Aquí dice que alterar el producto terminado, la materia prima con materiales en el empaque, bueno, con narcóticos o algún elemento que no corresponda a la carga. Luego nos dice, analice qué lo podría generar, o sea, dónde se podría generar, cuál es la fuente. Entonces dice, lo podría generar el jefe de despachos, el jefe de comercio exterior, el momento en que se hace la estiva, el momento en que se manejan los contenedores dentro del patio, en el momento en que se transporta de un lugar a otro. ¿Cuáles serían las causas? Y entonces estos elementos me permiten a mí planificar elementos que yo debo considerar en mi plan de respuesta.
¿Qué voy a hacer para disminuir las consecuencias? ¿Qué voy a hacer para controlar las causas? ¿Qué voy a hacer para controlar la fuente de ese riesgo que identificamos? Y así lo hacemos en esas condiciones, teniendo en cuenta cuáles son los riesgos prioritarios. No me pueden faltar los prioritarios. Algunas veces nosotros encontramos en las auditorías, sí, le falta el riesgo de X, pero ese lo habían valorado como de baja probabilidad y de baja consecuencia, y seguramente el auditor no le va a poner una no conformidad mayor o le va a hacer una observación, pero no le va a poner una no conformidad. Pero si a usted le falta el riesgo que tiene la mayor valoración en su tabla de matriz de riesgos, pues muy probablemente sí tenga una no conformidad, porque dice con base a la prioridad. Entonces recuerden estos elementos porque son base para planificar esos simulacros. ¿A qué riesgo nos vamos a enfrentar? ¿Cuáles son los elementos, las personas o los medios que podrían ocasionar que suceda? ¿Cuáles son las causas que generan el suceso? ¿Y cuáles son las consecuencias? La causa y la fuente se relacionan con la probabilidad, la consecuencia con los daños, ¿correcto? Entonces, en ese orden de ideas, eso es lo que debemos ensayar cuando hagamos nuestros simulacros. Tenemos que tener en cuenta que los momentos se dividen en tres. Las actividades de prevención que tomamos antes de que suceda el evento no deseado. Las actividades de detección, o sea, están enfocadas en cómo nos vamos a dar cuenta en el momento que suceda. Y las actividades de recuperación. Son tres momentos. Esos tres momentos son herramientas que nosotros vamos a probar en los simulacros. Oiga, nosotros hicimos un simulacro y nadie se dio cuenta. Eso es porque nuestras actividades de detección no funcionan. Oiga, estábamos ensayando nuestras medidas de seguridad para ver si le permitían el ingreso o no al paquete explosivo a la oficina y lo dejaron entrar. Eso quiere decir que nuestras actividades de prevención no funcionan. Oiga, simulamos que había ocurrido un evento no deseado, lo detectaron y no hicieron nada. O sea, no ejecutaron las actividades de recuperación. Estos tres elementos son importantísimos para planificar esos simulacros. En este orden de ideas, la elaboración de un plan de emergencia, de un plan de contingencia, es un elemento que requiere un proceso responsable, o sea, quiere decir, cada proceso debe gestionar su actuación. Hay riesgos que son transversales, hay riesgos que son solamente del proceso X y no en el proceso Y. En ese orden de ideas, es importante que nosotros podamos establecer dónde es que pueden suceder cada uno de esos riesgos. Ensayemos las medidas de seguridad mediante el uso de simulacros, pero siguiendo un procedimiento que nos describa cuáles son los métodos identificados para responder en caso de que se materialice el riesgo. Puede que la respuesta de operaciones sea diferente a la respuesta de comercial, pero puede ser un riesgo que le aplique a los dos procesos. Es por eso que en la empresa se debe trabajar en equipos. Y cada equipo debe tener definidos los roles, quién hace qué, cuándo lo hace y a quién le informa. Entonces, nuestro plan de emergencia debe cubrir todo el sistema de gestión en control y seguridad, toda nuestra cadena de valor y toda nuestra cadena de suministro. En ese orden de ideas, podemos definir que todas las personas de la empresa están llamadas a participar en la construcción de la seguridad a partir del riesgo. Cuando ya tenemos clara esa información, pues simplemente nos enfocamos, cada líder de proceso con su equipo se enfocará en determinar cómo actuar cuando el riesgo se materialice. Tendrá un inicio, tendrá una actividad A, tendrá una actividad B, tendrá una actividad C, y eso la tenemos que planificar en documentos, debe estar escrita. Esos documentos escritos deben ser de conocimiento de las personas que están expuestas al riesgo. He tenido casos en las auditorías donde me dicen, mire, aquí hicimos un simulacro, pusimos un paquete sospechoso y las personas pasaban y lo abrían.
las personas, unos lo pateaban, otros lo arrastraron, otros no dijeron nada y pasaron por un ladito. De pronto es porque no conocían cómo actuar cuando encontraron un paquete sospechoso. En ese orden de ideas, el desconocimiento puede a veces causar más daños en una empresa que la misma intención de los delincuentes. Y si ustedes se acuerdan, en el ataque a las Torres Gemelas hubo más muertos en el intento de rescate y en el proceso de la evacuación que en el mismo golpe de los aviones contra el edificio y que en el mismo incendio. Personas que no sabían qué hacer se tiraban desde los pisos altos, personas bloquearon las escaleras, otras personas entraron sin las debidas medidas de protección a rescatar a otros y definitivamente simplemente me imagino que no hubo un simulacro adecuado que les dijera cómo evacuar tantos pisos por tan pequeñas escaleras. Bueno, entonces, siempre debe existir una metodología que tenga un objetivo, que tenga un alcance, que tenga responsables, que tenga definidas las actividades, que cuente con recursos para poder hacer esos planes o poder responder en el momento en que sucedan y generar los registros que permitan guardar la historia. Es importante en todos los eventos que nosotros podamos guardar la historia. ¿Por qué? Porque el que olvida la historia está condenado a repetirlo. En esas condiciones es muy importante que todos nuestros simulacros se documenten, que nuestros planes de respuesta se documenten. Es importante documentar en los planes el propósito del mismo, la estructura con la que cuentan, qué estructura organizacional es la que tiene destinado ese plan, cuáles son los sistemas de alerta, cuáles son los procedimientos de actuación en el momento en que los siniestros se llegaran a presentar y los recursos que se requieren para poder ejecutar ese plan de respuesta a los eventos críticos. En ese orden de ideas, todos los procesos tendrían que tener sus propios metodologías de respuesta. ¿Me están escuchando? ¿Aló? Sí, Ay, gracias. sí, señor. Sí, Gracias. señor. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No. Gracias. Entonces, es importante que nosotros analicemos, no que cada proceso tenga un plan de respuesta. La empresa puede tener un plan de respuesta general de la organización. Lo importante es que si se actúa diferente, cada uno deberá tener el rol de su proceso dentro de ese plan de respuesta, dentro de ese plan de emergencia, dentro de ese plan de contingencia. Las personas deberán tener claro cuál es su rol, cuál es su actuar, cuál es su responsabilidad. ¿Cómo sabemos qué responsabilidades asignarles? Pues depende de la gestión de riesgos. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Ejemplo, yo he visto, pongamos, haciendo seguimiento, pongamos, a algunas simulacros que me han presentado en auditorías de evacuaciones por incendio. Entonces yo a veces por molestarlos, porque realmente a nosotros nos interesan, realmente son los simulacros que se relacionan con la cadena de suministro. Pero a veces por molestar le digo yo, bueno, listo, y si el incendio, ¿por qué se produjo? ¿Era un incendio por derrame de combustible o era un derrame eléctrico? No, aquí se actúa igual. Y si se actúa igual, ¿no sería conveniente que alguien tuviera la misión de bajar los tacos de la luz si el problema es eléctrico? ¿A qué persona le asignaron esa tarea? Eso es porque muchas veces nosotros hacemos los planes de respuesta sin considerar las opciones, sin considerar cuáles son los escenarios en que las cosas suceden. No es lo mismo un incendio porque se derramó un combustible a un incendio porque hay un cortocircuito. Si nosotros le echamos agua con las mangueras al cortocircuito, pues muy probablemente vayamos a aumentar el problema. Entonces tenemos que tener en cuenta los posibles escenarios en los que los riesgos se materializan. Los documentos no son eternos. Hay veces que nosotros decimos, no, ya tenemos documentados nuestros planes de emergencia, entonces guarde el libro
difúndalo, póngalo en la intranet y ya. Pero las cosas cambian. Las estructuras cambian, la gente cambia, los medios cambian. Entonces, esos métodos de respuesta para esos eventos críticos deben ser sujetos de revisiones periódicas. Y esas revisiones periódicas nos darán las necesidades de controlar el cambio. Tenemos que estar evolucionando. Aparece nueva tecnología. Ejemplo, aparecieron nuevos sensores de movimiento, nuevos sensores de humo, nuevos sensores de proximidad. Entonces, de pronto el plan se queda obsoleto si no lo estamos revisando en forma periódica. Ahora me preguntan, ¿y cuál es la periodicidad? Hombre, defina. Esto no está en la norma, no está en los estándares. ¿Qué lo define? Sus propias necesidades de seguridad. Si lo hago una vez al año, para base es suficiente. Si lo hace una vez al año, de pronto para usted no sea suficiente. Depende cómo cambian las condiciones de los riesgos dentro de su propia organización. Recuerden que nosotros no hacemos seguridad por cumplirle a base, hacemos seguridad porque la cadena de suministro es la que hace que nuestras mercancías lleguen de nuestras manos productivas al consumidor final o viceversa si es una importación. En ese orden de ideas, nuestra estabilidad, nuestra permanencia en el mercado dependen de la realización de estos movimientos de la carga con seguridad. Por eso fue el video inicial. Nuestra intención es tener empresas seguras que fomenten el comercio seguro en el mundo entero. Es por eso que la seguridad no se debe quedar en documentos. Cuando nosotros planificamos esos planes de respuesta para nuestras empresas, definimos cómo actuar, documentamos cómo actuar en caso de que suceda un siniestro con una carga ilícita, un paquete de bomba, un acto terrorista, y no lo probamos, es probable que falle, porque no sabemos si lo que documentamos es adecuado. Es por eso que los simulacros se relacionan en forma directa con los planes de respuesta. Eso es lo que vamos a ensayar. Cuando nosotros hacemos un simulacro, el simulacro lo que pretende es ensayar los planes de respuesta. Pretende ensayar los controles que pusimos para disminuir la probabilidad y pretende ensayar todas las tareas que tenemos para reducir el tiempo en el que dura el siniestro. Es lo que llaman continuidad de negocio. Entre menos tiempo dure el evento y que nosotros podamos recuperar la normalidad de nuestra operación, se disminuyen las pérdidas de la organización. Por eso es que se habla de 3 momentos: antes, durante y después. Los resultados de esos simulacros hacen parte de la construcción de la matriz de riesgos. Mire que estábamos haciendo una prueba a riesgo tal a través de un simulacro y encontramos que nos puede pasar esta otra cosa. Entonces, básicamente podríamos revisar si la probabilidad estaba bien medida, podemos determinar si la consecuencia estaba bien medida, podemos determinar si los medios con que contamos para disminuir la probabilidad, o sea, los controles de seguridad, son eficaces o no son eficaces. Muchos decimos, no, tenemos detector de metales, tenemos control de accesos, tenemos no sé qué, probabilidad 0. ¿Sí? ¿Ya la ensayó? ¿Ya sabe si funciona todo eso que usted le puso? Entonces, es importante y eso es lo que nos lleva a tener un análisis de riesgos que mida la realidad del estado de nuestra empresa. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones para que nosotros podamos hacer y planificar simulacros? En principio, tenemos que contextualizarlos. Existen unas situaciones no previstas a las cuales debemos documentarle acciones contingentes. Ya hablábamos que la acción contingente se compone de 3 elementos: la actuación antes, la actuación durante y la actuación después. Eso es lo que se llama planes de contingencia. Cuando algo suceda de una manera diferente
a como estaba previsto que ocurriera. Y empezamos nuestro ejercicio. Miramos esos 3 eventos y nos dice, los elementos relacionados con la protección están directamente relacionados con la prevención. Estas tareas o estos controles de seguridad que ponemos en nuestras empresas cuando decimos vamos a comprar un circuito cerrado de televisión, vamos a instalar un control de acceso biométrico, todo lo que pretenden es prever cómo actuar antes de que el evento suceda. Esto con el fin de tener una respuesta controlada en caso de que el riesgo se materialice. Se llaman elementos de prevención y se hacen antes de que el evento suceda. Luego vienen los elementos ya relacionados con el momento en que están sucediendo los eventos nocivos para la organización. Y eso se atienden con los planes de emergencia. Ese momento durante lo que busca es disminuir el efecto del evento, reducir las consecuencias, porque ya no podemos prever, ya no podemos manejar la probabilidad porque ya ocurrió, ¿sí? Está en este momento ocurriendo y ya no podemos decir, no, es que vamos a ponerle una cámara más, ya no, porque ya ocurrió. Pero lo que sí podemos trabajar son actividades para disminuir las consecuencias. Y eso es lo que nos lleva a documentar planes de emergencia. Están orientados a disminuir las pérdidas generadas por la materialización del riesgo. Y luego viene la recuperación, los planes de respuesta relacionados con la recuperación. ¿Cómo restaurar el estado inicial? El estado inicial antes del siniestro era un estado productivo. Estábamos procesando café, estábamos negociando con nuestros clientes, todo funcionaba perfecto en la organización, pero ocurrió un siniestro que atendimos con los planes de emergencia durante la ocurrencia del evento y una vez controlamos la situación, restauramos en tanto tiempo la operatividad de la empresa. Eso es lo que busca lo que ustedes han oído nombrar el plan de continuidad del negocio. Ese plan de recuperación hace que las consecuencias y que los daños para la empresa sean menores en el menor tiempo en que podamos restaurar el estado inicial. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Este es un tema interesante, eso tiene muchísima tela para cortar, pero pues necesitaba usarlo como preámbulo. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, básicamente, Yo tengo una pregunta. Sí, señora. Cuando nosotros hacemos planes de protección, planes de emergencia y planes de recuperación, al documentarlo, ¿nosotros podemos hacer un documento general o se debe hacer por tipo de riesgo? Sí, el documento general se llama plan de contingencia. Por eso, este es el general. Y lo componen esos 3 momentos. ¿Sí? Ok. El general es el plan de actuación ante una situación contingente. Se salió de lo normal. ¿Sí? Se descarriló el tren. Entonces, nosotros vamos actuando. Actuamos antes con prevención, actuamos durante con actuación de emergente y actuamos después con recuperación. Si esos tiempos, a menor tiempo de recuperación, menores pérdidas. A mejor ejecución del plan de emergencia, menores pérdidas, menores daños. Y a mayor prevención antes de que suceda, menor probabilidad de sufrir un daño. Entonces, básicamente para eso son esos planes. Ese es el contexto de la planificación de la seguridad. ¿Sí? Vamos a ver ahorita, pues todos ustedes conocen una estación de servicio, una bomba. Una estación de servicio pues tiene unas características que son muy claras. Venden combustibles, los combustibles son inflamables.
prestan servicio. Algunas ya tienen las tiendas dentro con clientes que van a comer, ¿sí? Los Starmar y otros, Al Toque, y muchos que ustedes conocen, están dentro de las bombas. Pero en las bombas existen riesgos. En las estaciones de servicio existen riesgos. Y ellos tienen que planear cómo actuar en esas condiciones. Vamos a ver un simulacro y yo les voy diciendo en qué etapa del proceso están. ¿Sí? Ustedes vean qué necesitan para un plan de emergencia. ¿Están escuchando o no? Sí, se escucha. Señor. Sí. Esta es una situación muy normal. Están abasteciendo de combustible las islas. Este país, que no es Colombia, como podrán imaginarse, ¿sí?, exige que la bomba cierre durante el proceso de tanqueo. Aquí en Colombia hemos visto en algunas estaciones de servicio que llegan los carretanques a descargar y no hacen el cierre. Mire que ellos, antes de que esto suceda, han previsto arena, extintores, cintas de bloqueo, inclusive barreras para separar el área donde va a ocurrir ese retanqueo del combustible. Esa es una línea para controlar la estática. Puede generar chispas. En este momento ya cambiamos del antes de al durante, ¿sí? Antes de, ustedes vieron que el conductor, que era el de chaleco verde, bajó los extintores del vehículo, bajó latas con arena, los de la bomba también habían sacado sus extintores. Todos esos elementos son elementos que necesitamos para prever el simulacro. Sin eso, ¿cómo haríamos el simulacro en unas condiciones reales? Ahorita empieza el durante. Se soltó la caneca que tenía el señor donde iba a recoger el combustible para que tomaran, que no tuviera agua o algún elemento que iban a buscar, y aparece el durante. Inicia la emergencia.
conato de incendio, enseguida reporte a los bomberos. Ahí le informan, actúe en la tienda. Hola, llamo de la Shell, hay un derrame y se produjo un principio de incendio. La dirección es Avenida San Martín 1315, esquina General López. Tenemos que hacer una evacuación en el shock, por favor, tranquilos, por la vereda hasta el punto de encuentro, vamos. Las coordinaciones que hay que hacer con las autoridades,
corrigiendo un error que se cometió al principio de asegurar la parte externa del derrame hacia la calle y ya generar que el incendio se vaya por la cargarilla o por el andén hacia Entonces, como ustedes pueden ver, ese simulacro, imagínense ese simulacro sin planeación, donde las personas no supieran qué hacer, sin las actividades de alistamiento, pongamos, de las trampas de arena. En algunos países está ordenado que las bombas deben tener como depósitos de arena para contener derrames de líquidos. Sin los extintores, muchas veces vamos a hacer el simulacro y nos damos cuenta que los extintores están descargados, entonces no podríamos hacer el simulacro. De pronto muchos edificios se han incendiado porque los hidrantes no fueron probados y en el momento del incendio real no tenían presión. Si ustedes se dieron cuenta, abrieron los hidrantes, usaron las mangueras con el fin de ensayarlos, que tuvieran agua, que tuvieran esa espuma especial que se utiliza para neutralizar la capacidad de fuego del combustible. Como ustedes pueden ver, es un simulacro que obedece a unos métodos de planeación. Tiene unas entradas que están definidas con base a los riesgos. Ese es uno de los elementos fundamentales. Ese riesgo están ensayándolo porque lo evidenciaron en su análisis de riesgos. Planificaron las contingencias y determinaron los procedimientos de actuación. Ustedes vieron que las personas, en una forma muy ordenada, cada uno sabía lo que tenía que hacer. El que tenía que apagar la energía fue y apagó la energía. El que tenía que avisar a los bomberos fue y avisó a los bomberos. La niña que tenía que evacuar la tienda, evacuó la tienda. O sea, cada uno conocía su rol dentro de la ejecución de los planes para actuar en el momento en que estos se llegaran a materializar. Esos son los elementos de entrada en la estructura de un simulacro. Conocer lo que puede pasar, conocer cómo son los planes de respuesta y ejecutar los procedimientos como están definidos en la organización. Luego viene la etapa de ejecución. En la etapa de ejecución se debe monitorear el paso a paso de cada una de las actividades que están descritas en este plan de contingencia. Las personas sí llaman a los bomberos, sí. La persona que tenía que apagar la luz, quitar la energía, sí la quitó. La persona que tenía que tomar notas del evento tomó los suficientes notas. O sea, todo debía estar debidamente controlado para hacerle seguimiento al paso a paso de la ejecución de estos planes
de emergencia y contingencia. Y el documento registro es la respuesta, es el momento en el cual vamos tomando notas de cómo actúan cada una de las personas con base a los procedimientos. Son elementos fundamentales para desarrollar el simulacro. Por último, de lo que aprendimos ahí en ese video, podríamos decir que podemos hacer algunas acciones correctivas. Ejemplo, si ustedes se dieron cuenta, hubo un error en el simulacro. En el simulacro, la entrada por donde entró el vehículo es más baja que el sitio donde están los surtidores. Luego la gasolina no correría hacia arriba, que fue el área que delimitaron con la arena. Correría hacia abajo por la gravedad. Debieron delimitar hacia abajo para que no se escurriera el combustible hacia el vecindario contiguo a las instalaciones de la bomba. Me imagino que eso será un elemento que considerarán en sus acciones correctivas. Harán la evaluación nuevamente del riesgo de que la bomba genere daños en las propiedades vecinas y eso se constituirá en la mejora continua de su sistema de prevención de riesgos y de respuesta a los riesgos. Entonces, como ustedes pueden ver, tiene unas entradas, tiene un momento de ejecución y tiene unas salidas que son los datos que yo requiero para tomar acción. En ese orden de ideas, no podemos hacer planes de respuesta sin considerar los riesgos. ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Qué tenemos para controlar esas actividades de protección para disminuir la probabilidad de que esto llegara a ocurrir? También hay que ensayarlos. Hay que ensayar la alarma, hay que ensayar el proceso de control de accesos, hay que ensayar el área de despachos, hay que ensayar los controles de la ruta, hay que ensayar si los GPS sí funcionan o no funcionan. Todo eso porque eso lo podemos hacer antes de tener la pérdida. Durante la emergencia, lo que tenemos que ejecutar son los planes de respuesta para eventos críticos. Esos planes de respuesta para eventos críticos deben decir cómo actuar en caso de que un riesgo se materialice. ¿Quién hace qué? ¿Cuándo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Quién controla? ¿Quién ejecuta? Todo eso debe estar definido. ¿Qué recursos necesita? ¿Qué tiempo es el estimado de respuesta? Y eso se hace o se prueba mediante simulacros. Básicamente es la secuencia de lo que nosotros queremos desarrollar dentro de la proyección de los simulacros BAS. Los simulacros BAS prueban los planes de emergencia, prueban los planes de protección y prueban que se ajustan a los riesgos identificados y a la priorización de esos riesgos identificados como punto de partida. Tenemos que tener claro el enfoque. Nosotros podemos enfocar nuestros simulacros a la verificación de la existencia de las medidas de prevención, a la verificación de la eficacia de las medidas de protección, a la verificación de si funcionan o no funcionan los planes de emergencia y a la búsqueda de la competencia de las personas que ejecutan los planes de emergencia. Esos son elementos claves para poder desarrollar esos simulacros. Vuelvo y les repito. Hagamos un simulacro para ver si sí tenemos los medios. Hagamos un simulacro para ver si los simulacros realmente demuestran que los medios funcionan. Simulacros para ver si la gente conoce y aplica los planes de emergencia. Entonces, en ese orden de ideas, siempre nos enfocaremos en elementos definidos bajo el enfoque de lo que queremos probar. ¿Qué es lo que queremos ensayar? Muchas veces nosotros decimos, pero ¿sobre qué hacemos simulacros? Tantas cosas que existen en los sistemas de gestión y control y seguridad que se pudieran probar mediante simulacros y que se relacionan con los riesgos y que se relacionan con la criticidad de los riesgos identificados. Es mucho lo que hay que hacer en simulacros, es mucho lo que hay que hacer en planes de respuesta. La idea no es que yo conozca los riesgos y que no haga nada, sino que yo conozca los riesgos y me prepare para actuar cuando esto suceda. Entonces, para poder determinar qué probar
cómo ejecutar un plan de simulacros, yo tengo que tener en cuenta que debe existir un método. Ese método es el que nos pide documentado. Un enfoque, ¿qué es lo que queremos probar? Unos recursos que necesitamos para poder desarrollar el simulacro. Unas personas que serán las personas responsables y otras que serán las personas involucradas. Un protocolo para actuar si se sale de control el simulacro. La idea no es que el simulacro nos cause un accidente. La idea es que el simulacro nos proporcione información clave para tomar decisión en nuestro sistema de seguridad. Pero no podemos dejar de lado que un simulacro se puede salir del contexto y causar un accidente. Entonces, en ese orden de ideas debe existir un protocolo definido para actuar en caso de que los simulacros se salgan de control. También es importante que nosotros contemos con las entidades de apoyo. Un ejemplo, si estas personas definieron que en el simulacro iban a participar los bomberos. A los bomberos no se les puede hacer una falsa alarma. Eso debió ser previamente coordinado con ellos. El registro, si ustedes se dieron cuenta, en el video se veía una persona que estaba con su celular sacando fotografías. Había otra persona que estaba operando un dron alrededor del sitio donde estaba ocurriendo el simulacro. Y el señor que estaba dirigiendo el simulacro tenía una planilla donde iba poniendo los checks a medida que iban sucediendo cada uno de los elementos. El registro es importantísimo porque es de donde nos vamos a asir o a aferrar para sacar nuestras conclusiones. ¿Fue efectivo o no fue efectivo el simulacro? ¿Fueron efectivos o no fueron efectivos nuestros medios de control? ¿Fueron efectivos o no fueron efectivos nuestros medios de alarma, o sea, los medios de identificación? Y luego, si pudieron recuperar en el menor tiempo posible la operatividad normal de la empresa. Eso nos lleva, por último, a que siempre la información nos permita retroalimentar al personal. Retroalimentar a las personas que dirigen la seguridad y a las personas que participan. Recuerden que muchas veces no es el hecho de que el jefe de seguridad lo sepa todo, sino las personas que están expuestas al riesgo sepan cómo actuar. En ese orden de ideas, ¿qué planificamos cuando hacemos un simulacro? Tenemos que llevar la fecha de inicio, la fecha de realización del mismo, el riesgo que vamos a probar, el objetivo de qué se trata la prueba, qué recursos necesitamos y quiénes van a participar. Esos son elementos fundamentales que deberían hacer parte como de un encabezado de ese simulacro. Luego deberá definir cómo transcurrirá ese simulacro, una descripción del simulacro, aspectos que se requieran destacar para evitar, pongamos, el plan de respuesta si se sale de control. Debe ser un elemento que se ensaye. Debe ser un elemento que se coordine antes de desarrollar el simulacro. Mejoras, compromisos, acciones correctivas, acciones de mejoramiento, correcciones y demás acciones que nos vayan a salir como resultados de ese simulacro. En principio, en esa ejecución del simulacro tenemos que tener en cuenta qué es lo que esperamos. Lo que esperamos es información, resultados para hacer análisis y convertirlos en oportunidades de mejora. ¿Qué queremos mejorar? ¿Queremos mejorar nuestros planes de respuesta para eventos críticos? ¿Queremos mejorar nuestro análisis de riesgos? ¿Queremos conocer la efectividad de los controles de seguridad? Y queremos encontrar todas las oportunidades de mejora continua que podamos extraer. Básicamente aquí cuando yo digo presencialmente, aquí hacemos un simulacro, pero en este momento no podemos hacer un simulacro porque ustedes no están conmigo. Pero pues les voy a resumir qué características tenemos en cuenta en el simulacro para que ustedes puedan hacer sus propios simulacros en una empresa. Para poder estructurar ese simulacro, yo necesito saber varios elementos. Vamos a irlos describiendo uno por uno. Necesito saber, extraer cuáles son los riesgos que debo probar. Necesito saber cuáles son los controles que existen, controles de prevención,
controles de mitigación, o sea, sobre el efecto, y cuáles son los simulacros que yo pudiera hacer o que están relacionados con este tipo de riesgo. Básicamente debe haber varias opciones. Yo tengo un riesgo X, tengo un riesgo de hurto de mercancías, tengo el riesgo de contaminación de la carga, entonces yo escojo los riesgos que voy a probar y puedo ensayar los controles de prevención o los controles de mitigación. ¿Cómo? A través de unas metodologías definidas que se convertirían en los medios de simulacro que yo vaya a utilizar. Básicamente, ¿qué tendríamos que sumarle a esto? Tendríamos que sumarle a esto el documento de planeación. Ese documento de planeación se constituiría en un elemento de a dónde está dirigido, cuál es su alcance, fecha, lugar, propósito, resultados deseados, quiénes serán los supervisores, quiénes serán los jugadores o personas relacionadas con el simulacro, qué materiales necesitamos para poder desarrollar el simulacro, en dónde lo vamos a hacer, cuál es el escenario donde vamos a simular, donde vamos a realizar la condición simulada, una secuencia de qué es lo que cuáles son las tareas, las actividades que vamos a desarrollar y que vamos a comparar contra nuestros planes de respuesta, cuáles son las tareas de los supervisores, cuáles serán los medios de comunicación, cuáles serán las condiciones de seguridad para evitar que el simulacro nos vaya a causar un evento no deseado, y cómo lo vamos a poner en el contexto de todas las personas participantes los resultados obtenidos. Eso es a lo que llaman puesta en común. En ese orden de ideas, empezaríamos por hacer el simulacro de la siguiente manera. En la primera fase, haríamos la instalación del simulacro. Aquí lo llamamos simulacro XYZ. En el primer paso, hablamos quiénes son las personas que van a controlar, supervisar y dirigir este simulacro. ¿Cuándo será el simulacro? En el segundo paso, vamos a definir qué necesitamos para hacer el simulacro. Si nosotros fuéramos a hacer un simulacro sobre un paquete sospechoso, pues tendríamos que hacer nuestro paquete sospechoso. Así como hicieron ellos, que hicieron un simulacro de un derrame con acto de incendio, ellos tuvieron que apropiar el vehículo, apropiar la caneca, apropiar la arena, los extintores y todos los elementos que requirieron. Entonces, básicamente, para poder desarrollar nuestro simulacro, tenemos que obtener los elementos que vamos a utilizar en la prueba. Definir el simulacro, ponerle una fecha, ponerle fecha de inicio, ponerle un lugar y la hora estimada en la que saldríamos de situación y que el simulacro acabaría. Entonces, con estas tareas ya podremos desarrollar nuestro plan del simulacro. Podemos construirle un propósito. El propósito del simulacro del paquete sospechoso será mejorar las competencias de seguridad en los procedimientos de inspección de los artículos. ¿Qué queremos hacer? Que las personas, o sea, nuestra idea es hacer que las personas nos demuestren su eficacia en esa identificación de los paquetes sospechosos. ¿A quién estaría dirigido? ¿Cuál es el objetivo? Esperamos que el personal de seguridad inspeccione los artículos según los procedimientos. Esperamos que el personal de seguridad maneje los paquetes sospechosos según los procedimientos determinados para ese fin. Los resultados deseados es que el personal inspeccionara correctamente y que identificara que hay un paquete sospechoso. Una vez identifique que hay un paquete sospechoso, el resultado deseado diría actúe como corresponde ante un paquete sospechoso. ¿Qué tendríamos que tener? Un plan de contingencia, un plan de emergencia que comprendiera la actuación de las personas ante un paquete sospechoso. En ese orden de ideas, esta persona debería estar entrenada de cómo actuar, debería tener acceso al procedimiento
antes de que suceda el simulacro. En las condiciones normales tenemos que definir cuál es el rol de los participantes. Muy importante definir cuáles son los que van a supervisar que todo esté dentro de los parámetros normales de funcionamiento. ¿Quiénes serán los supervisores que controlan el paso a paso del actuar de los simuladores? Los simuladores son las personas que van a participar como si fuera una situación normal en la solución del problema. Y habrá alguien que se encargue de la seguridad. Ojo con las características de estos roles. Habrá supervisores que estén viendo que las personas hagan lo que tienen que hacer. Habrá simuladores que ejecutarán las tareas conforme dicen los procedimientos. Pero muy importante cuando ustedes hagan simulacros, especialmente simulacros que se relacionen con elementos que se puedan salir de lo controlable, que haya responsables de la seguridad y que de un momento a otro puedan neutralizarse, salir de situación, se acabó el simulacro, antes de obtener un accidente. Es importante que nosotros definamos quiénes son los jugadores, quiénes son esos simuladores. Aquí pongamos en el caso del paquete sospechoso, que es el que nos trae este ejemplo, estará el personal de seguridad, que es el que recibe los paquetes en esta empresa. Pero en el rol de lo que ustedes ejecutan en cada una de sus empresas, es importante definir quiénes serán los participantes y cuáles son sus roles, su cargo y su rol dentro del simulacro. También es importantísimo alistar el material que necesitamos para poder hacer el simulacro, lo más similar a la realidad para obtener el resultado más acercado a la realidad. Si nosotros decimos, no, es que tenemos un paquete o una bomba, pongamos como en este caso, ustedes se dan cuenta, consiguieron una alarma vieja de un carro, consiguieron unas pilas de verdad que están gastadas, un poco de cable, para que se parezca al artefacto explosivo, porque si no, muy probablemente nadie lo va a considerar como el elemento que inicia la situación contingente. También es importante que las personas que llevan a cabo ese simulacro conozcan el paso a paso, la lista maestra de los sucesos que se van a comprobar durante el simulacro. A qué hora se inicia, cómo se inicia el simulacro y cómo suceden cada una de las actividades que vamos a simular. ¿Cuál será el medio de entrega de ese paquete? Si el paquete lo entrega una persona uniformada, si el paquete lo entrega una persona común y corriente. O sea, como el rol de cada uno, el paso a paso, para poder calcular cuándo inicia y cuándo termina y tener el control en todo el tiempo de poder ir siguiendo si se está cumpliendo o no se está cumpliendo ese paso a paso en la secuencia del simulacro. Muchos simulacros que vemos nosotros en las auditorías, en las empresas, suceden de una manera fortuita, no de una manera controlada, no de una manera programada. Es importante que ustedes vayan con esta información construyendo y mejorando sus planes de respuesta. De los simulacros, sacamos los insumos para construir la mejora de nuestros planes de situaciones contingentes, de situaciones emergentes dentro de la organización. Pero siempre debe obedecer a un plan, porque fácilmente un simulacro se puede salir del camino. Puede ocurrir un accidente. Ejemplo, en una evacuación, una persona con problemas cardíacos puede tener un paro cardíaco y si no sabemos actuar, pues simplemente lo que hicimos fue, en vez de probar los medios de alarma o de evacuación o la llegada al lugar de contingencia, lo que tuvimos fue un muerto por un ataque cardíaco. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro, que nosotros sepamos cuál es el rol, que sepamos quiénes son los supervisores y quiénes son los controladores de ese simulacro. Es importante que las personas que se llaman supervisores conozcan todos los procedimientos que vamos a probar en la empresa.
¿Qué es lo que vamos a ensayar? ¿Cómo debería funcionar para que ellos vayan chequeando que así suceda? Para eso requieren tener el plan de respuesta para eventos críticos, para ir viendo si los actuantes, si los jugadores, como los llamaban en el cuadro anterior, realmente están ejecutando las tareas como están previstas. Pero existe la posibilidad de que no lo hagan como está ahí, pero lo hagan mejor. ¿Eso qué querría decir? Que tenemos un insumo para mejorar nuestro plan de respuesta. No podemos hacer un simulacro de un paquete falso, de un paquete bomba, sin tenerlo a la mano. Les repito, si vamos a hacer un simulacro, debe ser lo más parecido a la realidad. Tengan en cuenta que para poder hacer el simulacro tenemos que garantizar ahora sí, vida y bienes de la organización y de las personas que allí trabajan. Tengan en cuenta que no vayan a hacer simulacros que causen accidentes sin que ustedes estén preparados para actuar en caso de que se salga de control. Es importante que si nosotros estamos haciendo el simulacro, tratemos de ajustarnos a como ocurriría normalmente. Si nosotros le decimos al vigilante que no inspeccione el paquete, pues se va a dar cuenta que hay algo extraño y pueden ocurrir dos cosas. Una, que se dé cuenta que es un simulacro, o otra, que simplemente trate de actuar ante el terrorista que le está dejando un paquete raro en la organización. Entonces es importante que se tengan claro los roles. Que se tenga también la identificación. Pongamos, si utilizamos a alguien externo, que es muy común en los simulacros, yo por ahí vi un simulacro que lo tenían grabado en video, donde una persona externa se metía por encima de la reja de un muro a un patio donde había unos vehículos cargados, y cuando lo vio el vigilante se le fue encima y de una vez lo fue cogiendo. Afortunadamente no le disparó ni nada de esas cosas. Entonces es importante que en caso de que eso llegara a suceder, también esa persona pudiera decir, mire, no, es que estamos haciendo un simulacro, y ya llegaran los otros a apoyarlo. Pero es importante controlar cualquier posibilidad de que se salga del control. También es importante definir los medios de comunicación. ¿Cómo nos vamos a comunicar los actuantes con los controladores del proceso? O sea, los supervisores, con las personas que están tomando notas, que están actuando y controlando el desarrollo del proceso, con teléfonos celulares, con radios de comunicación, cuáles serán los canales que se van a utilizar para poder asegurar que se puedan comunicar en todo momento. También es importante establecer el idioma en el cual vamos a definir la realización del simulacro. ¿A qué se refiere? Deben existir palabras claves con las cuales las personas entiendan instrucciones rápidamente. Palabras para iniciar el simulacro, que le indiquen a los controladores que estamos en situación. Palabras para suspender temporalmente porque algo no nos funcionó como queríamos, o simplemente continuar el simulacro cuando ya pusimos todo en normalidad. Acabar definitivamente el simulacro, fin del simulacro. ¿Cómo serán las palabras claves? ¿Qué órdenes se darán para poder definir como el lenguaje de control de ese simulacro? Es importante asegurar que las personas en todo momento estén con completa garantía de que no se nos va a salir del control ese simulacro. No debe existir contacto físico entre los jugadores y los supervisores. Ejemplo, lo que les decía, ese vigilante esa es una empresa de verdad, la que me mostró el video donde el vigilante agarraba a ese supuesto ladrón a pata y puño, y resulta que simplemente no era un ladrón, sino era alguien que estaba desarrollando el simulacro. Afortunadamente fue a golpes y no a tiros. El personal de seguridad debe dirigirse de una manera respetuosa a los supervisores que hacen como intrusos. La idea no es que los golpeen, la idea no es que los pateen, eso puede salirse de control fácilmente. No se debe descuidar la integridad de los equipos. Ustedes vieron en el video cuando evacuaron la tienda que la persona cerró la tienda.
Imagínense que la deje abierta, se vayan todos para esa parte y cuando vuelvan los ladrones se sacaron todas las cosas de la tienda mientras se hacían el simulacro. Entonces es importante que no se descuide la seguridad durante el ejercicio. Para poder desarrollar el simulacro, como les decía, es importante que tengamos en cuenta de no generar problemas con el simulacro. Se llama simulacro de evacuación. Entonces, recuerden, muy importante, definir también cómo vamos a socializar los resultados de nuestro simulacro. ¿Quiénes serán las personas que participan en esa socialización? El lugar, quién tomará nota, quién llevará la asistencia, quién dará la información del paso a paso del simulacro con el fin de que tengamos la información para ajustar nuestras medidas ante los riesgos, que podamos establecer que nuestras actividades de prevención son efectivas, que podamos analizar la información que obtuvimos en el simulacro y que podamos verificar que el objetivo del simulacro realmente se logró al término de nuestra gestión. Con base en eso, es que ustedes hoy en día, después de que termine nuestra charla, se pueden sentar con su equipo de trabajo y planificar los simulacros. Háganse un cronograma, miren cuáles son los riesgos, miren cuál es la prioridad de los riesgos, cuáles son más probables, cuáles tienen más impacto y cuáles están más altos en valor de probabilidad y consecuencia, y planifiquen el cronograma, cuándo los van a hacer. La norma no dice 1 al año, la norma dice haga simulacros. Al hacer simulacros, pues una empresa que tenga muchísimos riesgos es mucho más probable que tenga la necesidad de hacer más simulacros. Todas las actividades de las empresas generan mayores o menores niveles de riesgo. Lo importante es que, como vemos en la gráfica, ya se pasó el cursor para acá, como vemos en la gráfica, sigamos el actuar de la empresa. Cómo vendemos, cómo manejamos nuestros almacenes, cómo comercializamos el producto, cómo le informamos operaciones, cómo desarrollamos el producto, cómo movilizamos los procesos logísticos y que hagamos un análisis de qué elementos vamos a incluir en ese cronograma. Recuerden que la cadena de suministro inicia donde se apropian los insumos hasta el cliente final. Todo el rol y todos los participantes acá es lo que llaman la cadena de suministro. Todos ellos deben ser considerados en los cronogramas de acciones para hacer simulacros para probar las medidas de seguridad. Necesitamos creatividad. Si siempre hacemos el mismo simulacro, pues la gente se acostumbra, ya sabe que cuál es el actuar y ya pues perderíamos como la sorpresa, como esa oportunidad para hacer cada simulacro. Entonces es importante que las personas que planificamos los simulacros dispongamos de suficiente creatividad para hacer simulacros diferentes y no que se nos conviertan en algo rutinario. ¿Cómo administrar los recursos? Algunos simulacros cuestan. Tienen valor económico, tienen consumo de recursos, tienen consumo de tiempo. Entonces es importante que administremos adecuadamente los recursos. Si nosotros planificamos unos simulacros que estén relacionados con la criticidad de los riesgos, esté seguro que a nadie le va a preocupar el consumo de los recursos. Pero sí es importante que los administremos de una manera adecuada. Que tenemos que medir en los simulacros, esta es una parte bastante complicada cuando yo he hecho auditorías en las empresas, medir lo que lograron con el simulacro.
¿Qué tan efectivo fue el simulacro? ¿Cuál es la información que yo puedo utilizar para la gestión de mejora? Si no hay información, si yo no analizo el simulacro y no tengo información para la mejora continua de mis procesos, pues simplemente, pues prácticamente desperdicié los recursos que utilicé en el simulacro porque no hay nada que corregir, no hay nada que mejorar. Entiendo que dicen que no hay nada perfecto en la seguridad, que siempre los elementos de seguridad serán susceptibles de la mejora. Para poder desarrollar un exitoso simulacro debemos tener en cuenta las lecciones aprendidas. Nunca pierda de vista el objetivo, qué es lo que quiere ensayar. Nunca deje de hacer las coordinaciones previas. Coordinar los medios, coordinar los recursos, coordinar las personas, lo que llamaban los supervisores en la capacitación, coordinar las situaciones emergentes, coordinar el lenguaje que se utilizará en caso de emergencia. Dele al simulacro la importancia que se merece. Yo no sé si muchos de ustedes se hayan estado en esos simulacros donde la gente se va para el punto de reunión, a fumar cigarrillo, a charlar con los demás, pero la gente le pierde la importancia al simulacro. ¿Por qué? Porque a veces no los llevamos directamente a las consecuencias de lo que puede hacer la acción o inacción que él tenga con base a sus responsabilidades en el desarrollo de sus responsabilidades en el simulacro. No sé si alguien tenga alguna pregunta al respecto de lo que hemos visto. Básicamente hemos podido cubrir nuestro temario. Estamos a la espera de que esta capacitación pues realmente logre mejorar el conocimiento y la competencia de todos los participantes para que puedan sacarle el mejor jugo a la realización de esos simulacros. Y también las mejores oportunidades para construir el mejoramiento continuo de su sistema de gestión en control y seguridad BAS. Estoy abierto a cuestionamientos, preguntas. ¿Se fueron? Vamos a ver, yo miro si... Juan Carlos, una consulta. Sí, señora. Buenas tardes, Gladys Correa de Alda Mayer, exportadores. Buenas tardes. Una consulta. Nunca lo hemos hecho en la compañía, pero pues acá tomé nota de algo que usted dijo en el momento de la ejecución. Al no hacer falsas alarmas y coordinar, por ejemplo, con las empresas que nos atenderían en ese momento. A modo de ejemplo, los bomberos. Ellos sí se prestan para ese tipo de simulacros, bomberos, policía. En la mayoría de los casos, pongamos para ese tipo de simulacros, ellos también utilizan eso para su propio entrenamiento. Si usted hace las coordinaciones con el suficiente antelación, pongamos, la policía colabora muchísimo en la realización de simulacros. Y si no logramos que participen, por lo menos los mantendremos informados. Usted sabe que hoy en día, pongamos, existe dentro de la regulación colombiana consecuencias por una falsa alarma, ¿sí? Entonces, pongamos, si usted está haciendo un simulacro, sus vecinos se asoman y ven que algo está pasando y llaman a las autoridades o algo así, podríamos ocasionar inclusive consecuencias pues lesivas para la organización por no haber puesto el simulacro en conocimiento de las autoridades. Ok, perfecto. Mil gracias. Bueno. ¿Alguien más que tenga una pregunta? ¿Listos? Bueno, entonces... Juan Carlos, sí, señor. Muchas gracias por haber respondido mi pregunta inicial. A sus órdenes, muchas gracias. Espero que haber podido despejar todas sus inquietudes. Muchas gracias. Sí, hombre, muchas gracias, muy claro. Listo, dicen que cuando no hay preguntas, o todo quedó muy claro, o nadie entendió nada. Espero que sea la pregunta. Bueno,
Muchas gracias, les agradezco mucho por su tiempo, por su participación. Como es costumbre en el capítulo Bascafé, quedamos a la espera de cualquier oportunidad en la que podamos servirles. Estamos a su disposición y a su servicio. Muchas gracias por su participación en nuestra charla. Es un placer haber estado con ustedes. Mil gracias a usted, Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.